fueron años consecutivos en los que fui ganando torneos y torneos grandes a rivales importantes. Aumentar el ego del deportista, de sentir que perteneces a cierto nivel, de que no estás ahí de casualidad y que tuviste un buen torneo suelto, un buen año y después hay que lucharla. Y eso te dice, bueno, che, estoy acá por algo, o sea, gano muchos partidos. A ver, ¿cómo llega el tenis a mi vida? Un poco de casualidad, más que por intención, sobre todo propia, porque cuando era chiquito yo iba al Club Náutico Acoag, que bueno, hoy la cancha donde antes había un frontón lleva mi nombre, pero en aquel momento era nada, jugar el frontón y mis viejos que iban los fines de semana ahí a jugar con amigos al tenis, mi viejo jugaba al fútbol con sus amigos, yo iba a la colonia y un poco hacía lo que estaba a mano. Es un club muy grande donde puedes hacer el deporte que se te ocurra y así arrancó todo, medio de casualidad. Y eso lo tengo bastante marcado, de cuando jugaba en el frontón, ahí en Acoag. Un frontón que, como te digo, después de un tiempo desapareció y es la cancha principal donde se juegan muchos challengers y nada, hay torneos profesionales, pero ahí había un frontón verde con el árbol al lado y aparte era un punto de encuentro, porque de ahí después ya nos volvíamos para casa, entonces me acuerdo perfecto, mi viejo me decía, no sé, 5:30 el domingo en el arbolito, y el arbolito era ahí al lado del frontón. Yo creo que esos son los primeros recuerdos que tengo. Pero en el momento no me daba cuenta, quizás, del esfuerzo que ellos estaban haciendo. Me afectaba poco, quizás cuando no podía viajar a ciertos lugares, me empezó a afectar un poco más cuando económicamente no pude jugar junior, que uno siempre tiene la ilusión y veía a los demás que competían conmigo, que hacían grandes torneos en los Grand Slam y nada, viste, llegaba la noticia de que lo hicieron muy bien en, no sé, la Bonfilio, todo ese tipo de torneos que son torneos que se juegan entre los 16 a los 18 años y yo nunca había participado, o aquel que se juega ahí en Estados Unidos, se me fue el Orange Bowl, y más allá de que el nivel había otros que lo hacían mejor que yo en esa época, no había ninguna posibilidad. Si yo hubiera tenido la posibilidad, siendo un poco más atrás de los que la asociación podía ayudar, igual no hubiera podido viajar. Así que creo que en esa etapa sí, me afectó un poco porque empezás a crecer y empezás a entender los porqués de algunas cuestiones más económicas. El primer contacto que yo tengo con ellos, que termina hoy siendo una anécdota, es Gustavo Marcacho, que era el entrenador de Pico Mónaco y Machi González en aquel momento. Va a la academia del Blenchi, de Fabián Blenchino, Parque Norte, donde yo entrenaba. Y yo tenía 15, 16 años. Y ahí ellos van a buscar un chico que puedan llevarse de sparring a una pretemporada en Uruguay durante 2 semanas, para entrenar con Machi y con Pico. Y en aquel momento Nachito Menchón era el preparador físico. Y bueno, entre hablar con el Blenchi y verme jugar a mí, me eligieron a mí y ahí fue cuando arrancó la relación. A partir de ahí hicimos 3, 4 años donde me llevaron a todas sus pretemporadas y durante el año, obviamente les gustó, si no, no me hubieran llamado de vuelta. Entrenábamos acá también, en el racket, en todos lados. Y bueno, ahí también coincidió con una época que no sé si gracias a ellos empecé a hacer sparring del equipo de Copa Davis, sobre todo de local, casi todas las series, cuando estaban Martín Jaite y Mariano Zabaleta en el liderazgo. En ese momento Argentina tenía un montón de jugadores y el poder entrenarte muchas veces por año y después ir a competir con chicos que no tienen nada que ver a un top 10, como eran Albandián en aquel momento, por ejemplo, de sparring, o Pico, que coincide en los años que se metió top 10. Claro, yo en muchos aspectos empecé a sentir que me sobraba, sobre todo físico y capacidad mental de poder darme cuenta cómo iban los partidos, y eso me ayudó mucho. Primero con el Toto Cerúndolo, que es el papá de los Cerúndolo, que muy poca gente sabe que tiene una academia que en aquel momento era formadora de los mejores jugadores del país. Y después de ahí pasé a lo del Blenchi, que el Blenchi era como que en aquel momento era, ¿cómo decirte? Como Casa Amarilla, ¿viste? Como Argentinos Juniors en el fútbol, en aquel momento salían todos los jugadores. Bueno, si vos tenías 14, 15 años y jugabas más o menos bien, era ahí. Eso era literalmente una academia de los mejores jugadores del país y me hizo muy bien. Y a los 18, 19 en ese momento empecé a entrenar con Piper, que fue mi primer entrenador solo, digamos. Y sí, bueno, no el día de hoy, pero los últimos torneos que todavía hablaba con Piper de cosas que hacía cosas en cancha que me había enseñado él 14 años antes.
y siempre le estoy muy agradecido. Me enseñó un montón de cosas, no solo adentro de la cancha, a hablar idiomas, a entender un montón de cosas de los viajes. Piper es un entrenador muy esquemático, ¿viste? Muy obsesivo de un montón de cosas, y yo era bastante parecido y pude aprender un montón de cosas de él. Bueno, al final de esa etapa con Piper, yo hago una pretemporada con Hernán Gumi también, en conjunto con Piper, porque la relación venía un poco más gastada por el tiempo y incorporamos a Hernán. Y a los 3-4 meses toda esa combinación o tratar de buscar soluciones de otro lado no iba bien, yo no me estaba sintiendo cómodo con la relación, digamos, con mis entrenadores. Piper más por el desgaste, Hernán es un gran entrenador, pero no terminábamos de compactar y a mí me estaba costando mucho. Y llego a Houston, ese partido que yo pierdo con Baghdatis, 6-0, 6-0. Que no me lo olvido más porque fue 6-0, 6-0 en un lugar donde Baghdatis ya estaba medio en las últimas y no jugaba bien. Y bueno, ahí vuelvo al hotel y es donde termino con Piper, termino con Hernán y digo, bueno, ¿ahora qué hago? Y me voy, no me olvido más, porque ahí decido no cortar la gira, me voy a Bucarest, que pierdo con Paolo Lorenzi en primera ronda y yo fui solo, totalmente solo. Primer torneo profesional, creo que único que fui solo por mi cuenta. Para mí eso era una locura, para mí siempre era invertir en el equipo, hasta lo máximo que se podía, me parecía fundamental. Y la semana siguiente toca Estambul, todo esto en 2016. Y yo si ahí no hacía cuartos de final, me salía del top 100 después de 2 años y pico. Y viajo con mi preparador físico de aquel momento, Nico Sack, y un amigo mío que estaba en Europa justo de vacaciones y lo invito a venir al torneo. Y gano el torneo, mi primer ATP. 2 semanas después de cortar con un entrenador que a mí me había cambiado mis formas y me había hecho dar un salto de calidad enorme y nada, un montón de cuestiones me estaban pasando en la cabeza y gano mi primer ATP a Dimitrov la final. Y ahí aparece Chela. En toda esa búsqueda contratamos a Leo Holguín, que era un entrenador para ese momento muy parecido a Piper en cuanto a la formación y en la edad que yo tenía. Todos tenían muy buenas referencias de Leo. Y decidimos arriesgar, también Pico, Zavala y todos ellos son los que me traen a Juan, que son muy amigos y de la misma camada de Juan. Ellos me dicen, Chelita, tal pedo, entre comillas, ¿no? Estaba haciendo tele y un montón de cosas, pero tiene ganas de volver al tenis. Y digo, bueno, me la juego. Y no me olvido más, arranco encima porque en Boston, un mes, 2 meses después, yo voy a una gira de polvo ladrillo, la de Bostad y todos esos torneos, y me fracturo el dedo. Me pego un raquetazo sin querer y me fracturo el dedo. Entonces vuelvo con un yeso hasta acá y así arranqué con Juan. Entrenamos 7 semanas hasta Cincinnati, yo con un yeso, de acá hasta los dedos, hasta que se me recuperaba el hueso, y solo de derecha entrenábamos. Fue espectacular, entrenamos allá en Vicente López. Y así arrancamos. Y primer torneo que viaja, pierdo la final en Antwerp, en Bélgica. Y ahí se arrancó bien. Y hay otros, sí, que más, en mi cabeza sí hay varios más que fueron mejores que ese, no en cuanto al resultado, de yo como jugué no sé, tercera ronda de Grand Slam, tengo una con Dimitrov en Roland Garros, ganó 6-3, 6-2, 6-1, fue una paliza. A Koric, otro Roland Garros, tercera ronda, le ganó triple 6-3 también, pero partidos que yo en ese momento llegaba, sí, era un buen jugador, estaba 14, 15 del mundo, pero tercera ronda ganar tan fácil a rivales que estaban en el mismo ranking que yo prácticamente era espectacular. Después tengo partidos importantes con Monfils, Khachanov, en Viena, torneos así que ganaba con Aliasim algunas veces. Y esos partidos yo los tengo muy marcados. Pasa que el de Roma, primero que me permitió después terminar llegando a la final y después también esos puntos fueron fundamentales para que pueda ser top 10. El otro día miraba un par de videos de cuando le gano a Thiem en Roland Garros, la semana siguiente ese partido con Nadal y me meto top 10. Raquetazo de Diego Schwartzman, el tenista argentino, pasó a las semifinales de Roland Garros.
Exactamente, es un triunfazo que además marca el ascenso de su carrera este año. Me gustaba ver lo que decían los periodistas, me puse melancólico. Cómo lo habían visto acá en Argentina ese partido, porque era plena pandemia. Entonces me divertía, claro, no había público. La gente, ahí tuve suerte también, porque mi relación con la gente fue mucho más directa al haber sido mis mejores meses durante la pandemia. La gente no tenía otra cosa que hacer que mirar la tele. Río fue muy especial. Y Los Cabos también, porque fue un poco alimentar el ego del deportista, de sentir que perteneces a cierto nivel y que estás ahí por algo, ¿viste? Que no estás ahí de casualidad y que tuviste un buen torneo suelto, un buen año y después hay que lucharla, sino que fueron años consecutivos en los que fui ganando torneos y torneos grandes a rivales importantes, y eso te dice, bueno, che, estoy acá por algo, o sea, gano muchos partidos. Y sí, después perdí muchas finales. Eso es un poco una espina que tengo. La realidad es que igual el 80% de esas finales las perdí con los 5 primeros del mundo. Y no tuve muchas chances. Pero haber ganado algunas finales más, sobre todo por la carrera, los números que hice, creo que sí. Podría haberme, en partidos, haber ganado algunos partidos más, seguro. Y haber ganado algunos títulos más. Sí, aparte arranqué ganando esa final, 3-0 doble break, y ahí jugó un game malo en el 3-0, me lo acuerdo perfecto, que me manda un par de cagadas yo solo y después él encontró el partido, pero nunca terminó de jugar su mejor nivel él. Siempre lo tenía ahí, pero bueno, son esos partidos yo creo que ese partido me faltó un poco más de convencimiento al principio, sobre todo para ganar el primer set, que era para ganarlo, y después siempre me faltaba una pizca más de nivel, o en esos momentos que quizás un mejor saque me hubiera ayudado. Había muchos partidos que al final ellos de a poquito iban encontrando el nivel y me lo iban dando vuelta de a poquito, y yo no lograba darle vuelta, pero muchas veces sentía que era un poco de nivel. Yo hacía muchos esfuerzos en mi juego y era muy capaz de igualar en un montón de lugares, pero había momentos en el que ya no. Tener un arma un poco más importante me hubiera ayudado. Me hubiera gustado terminar jugando un poquito mejor, pero también no podía hacerlo porque ya no encontraba de dónde sacar esas ganas para hacer un montón de cosas que yo necesitaba para jugar bien. Entonces entré en una combinación, en un círculo vicioso que era complicado. Quería llegar más cerca de los 300 partidos ganados y por un lado decía, bueno, esta semana me esfuerzo y perdía, y la semana siguiente ganaba un partido y digo, estoy lejísimo. Y intentaba cambiar algunas cosas para estar más relajado, pero seguir manteniendo como la frescura para entrenarme todos los días bien, y después veía que los siguientes 2-3 semanas jugaba mal y me costaba un montón. Y esa combinación dije, no sé, empecé a mirar para atrás y dije, no me va a ir mejor de lo que me fue, y no me seducía tanto el esfuerzo que tenía que hacer, y eso se relacionó con también empezar a sufrir un poco todo, en el sentido de tener un montón de miedos que en un deporte individual creo que después de tanto tiempo empezás a tener, desde un avión, de estar solo en una habitación de hotel en China, son un montón de cosas que después de tanto tiempo decís, che, este año me va a pasar algo acá en China y ¿qué hago? Y te empieza a afectar, parece que no, pero te empieza a afectar, y al otro día ya no tenés la misma gana de ir a entrenar, y cuando perdés te querés volver a tu casa y ves que mirás el reloj, la fecha, y falta un mes y medio para volver a casa. Entonces eso se empieza a hacer duro en un deporte que si lo haces bien es siempre igual. Por un lado está bueno, pero por el otro, Roma, como se está jugando esta semana, se juega todos los años en el mismo lugar, la misma fecha. Y bueno, eso es duro cuando lo jugás muchas veces, perdés cierta motivación. La familia. Falta el zorro, pero bueno, acá era muy chiquito, yo era el bebé de la familia. Sigo siendo, me siguen cuidando como si fuese el bebé. Igual cambió un poco el rol, a veces pasa que el tenis te vuelve mucho más grande, mucho más chico. Fíjate que arrancamos la nota diciendo a los 14 años te vas un mes solo. Imagínate, a los 18 ya conoces el mundo. Y eso hace que crezcas más rápido y nada, puedas charlar con tus hermanos casi igual que me llevan un montón de años. Así que nada, siempre estuvieron ahí.
Esto en Vélez Sarsfield, no me olvido más. Esta foto no me gusta mucho cómo salí, mirá la cabeza que tenía. La cabeza era más grande que el cuerpo. Él, que se ve acá, exacto, era el organizador de los torneos en su momento, los G3 en Vélez, y se jugaban a la tarde. Yo iba al colegio a la mañana y mi viejo me llevaba a jugar. Creo que este fue el Blau. No sé si no era una ronda de perdedores, mirá lo que te digo. ¿Te acordás que los que perdían en primera ronda? Pero no estoy seguro. Mi vieja debe saber más de esto. Y esta es la camada, ¿no? Este es Lucas Fraideles, creo. Este es Joaquín Cohen, que no jugó más, que jugaba un huevo. Lucas, me parece. No me acuerdo, pero esto era interclubes. Eso seguro. Jugábamos juntos para Coag cuando éramos chiquitos. Este es Guillermo. Sí, aparte el conjunto este era especial. Mi viejo no tenían un mango. Entonces me acuerdo que ese conjunto fuimos a comprar esta camiseta con ese short y en aquel momento Boca había sido campeón en Japón. Y compramos la camiseta que decía Ja Japón. Y era azul, era una musculosa también. Esta la usé hasta los 17 años me quedaba. Acá era un nene y me seguía quedando. Acá sí está la camada 92. Esto era la misma gira que te contaba antes cuando era 14, pero ya a los 16, la siguiente edad. Ahí está Bruno Maciotti, que también jugaba un huevo, pero a los 17, 18, Agustín Velotti, que ganó Roland Garros Jr., Facu Arguello, Colarini y Montal, que era nuestro entrenador. Pero acá ya estábamos en lo del Blenchi. Montal era entrenador del Blenchi. Y acá con Rafa, Acá hice... Bueno, este año pierdo con Rafa, no me acuerdo qué año fue, pero pierdo con Rafa en Roland Garros. Cuarto de final. Sí. Que creo que cuando nos dimos la mano me dijo, no te invito más a Mallorca. Claro, y sí, porque lo hice, le gané un set, no sé si no fue 2018. No me acuerdo exacto, pero perdí con Rafa, seguro. Porque me acuerdo que después me jodía. Esto es Mallorca, la academia de Rafa. Sí. Nos quedamos con mi vieja, mi hermana, Marti y Chelita y en una casa la pasamos bien. Yo iba siempre ante Roland Garros, iba a entrenar a la academia de Rafa. Y acá Buenos Aires. Mirá acá cómo había crecido. ¿Dónde está la otra foto? Mirá la diferencia. ¿Cómo querés que me guste esa foto? Mirá. Había mejorado, estéticamente había mejorado. Pero este fue espectacular. Este torneo fue espectacular. Porque aparte lo gané de punta a punta. Siempre digo lo mismo. No sé si suena bien o no, pero bueno, no importa. Lo gané de principio a fin, entre comillas, fácil al torneo. Y no deja de ser un torneo en casa y con un montón de presiones. Y yo ahí llevaba muchos años estando muy cerca del top 10. Acá era top 10 ese año, 2021. Y no es fácil ganar siendo el favorito. Y fue vamos a preguntar el partido con Nadal. Este torneo jugué todos los partidos mejor que ese partido. Fue impresionante. No erré una bola en todo el torneo. Y esta vez, hoy hablamos de Ben Stiller hace un rato con Euge, que sale de atrás. Y ahí Mariano Inc. Mariano Inc. también es de esas personas que está detrás de escena, como lo está Pico y también en la parte comercial. Y un poco que te llevan todo, que son fundamentales. Mariano hizo un laburo y hace un laburo con el tenis. Mucha gente quizá no sabe quién es Mariano Inc., pero un incansable generador de oportunidades para el deporte. Y bueno, acá con Ben Stiller, que esa noche entrenamos en el Armstrong. Están las imágenes si buscas, que está entrenando, jugamos un ratito. Entrené yo con Chelita ese día y le dije a él como entrenaba con mi entrenador que venga y jugamos un rato. Zurdo, ven. Él era amigo de Rafa, fanático del tenis, era amigo de Rafa y de todo el equipo de Rafa. Y un año le pedimos una foto en credenciales a Ben Stiller con Chelita, que estaba ahí. Nos sacamos una foto y yo termino perdiendo, 2019, cuarto de final con Rafa. Y él estaba en el palco de Rafa. Y ahí creo que Benito, el que maneja la prensa a Nadal, le pasó mi número y me escribió. Me dijo, me acuerdo que nos sacamos la foto, te quería felicitar por el partido que hiciste, espectacular. Y bueno, a partir de ahí, uno de fanático ya sabía que iba a ciertos torneos y siempre lo invitaba a verme. Me llevo bien, hablo bastante. O sea, él vive parte en Hawái, parte en California, parte en Nueva York. O sea que imagínate, pero cuando estoy en algún torneo de tenis que él es posible que vaya, sí, siempre vamos a comer y eso. Nos llevamos bien. Sí, buena onda.